Imagino que ya empezó la grabación, ¿no? ¿Verdad? Sí, ingeniero, ya empezó a grabar. Ya, aquí vamos a entrar a esta diapositiva para la clasificación de los sistemas. Anteriormente, recordemos lo que habíamos visto en la clase pasada, era el tipo de interconexión de los sistemas, ¿no? Ahora, haciendo un poco de retroalimentación, tenemos los que están en serie y que están uno a continuación de otro. En paralelo están de esta manera, donde normalmente aquí hay un sumador, o obviamente el sumador también implica que puede restarse, ¿no? ¿Verdad? Y aquí la retroalimentación es cuando a la salida del sistema 1, normalmente estas señales son de prueba, para que con la entrada se mezcle y podamos tener una mejor señal de entrada. Eso da lugar a tener una mejor señal de salida. Ya tendremos ejemplo de esto en el largo del semestre. Por el momento, eso tiene que entenderse, ¿no? ¿Verdad? Stereo cascada, paralelo y realimentación o retroalimentación. Los sistemas se pueden clasificar en lineales, invariantes en el tiempo, causales, con memoria, en estables e invertibles. Vamos a ver cada uno de ellos. ¿Cómo saber si un sistema es lineal? Bueno, ¿cómo saber si un sistema es lineal? Si yo tengo una entrada X1, voy a tener una salida Y1. Si tengo una entrada X2, voy a tener una salida Y2. Si la entrada X3 se ve afectada por unos factores alfa y beta, mi salida Y3 también se va a ver afectado por las mismas constantes, digamos así, alfa y beta, pero de cada una de las salidas que hemos nombrado anteriormente. Es decir, alfa Y1. ¿Y cuánto vale Y1? X1 de t. Más beta Y2. ¿Cuánto vale Y2? X2. Entonces, son exactamente iguales, por lo tanto, incluimos que son sistemas lineales. Lo mismo sucede para sistemas discretos. Por ejemplo, yo tengo aquí y de t igual a 3xgt más xgt, sistema lineal. Tengo otra secuencia discreta, tengo otra función de tiempo, seno por x, y tengo otra discreta, que son sistemas lineales, así te lo dicen, no hemos probado nada, ya vamos a probar. De no lineales, uno sobre una xn sobre una como serie, x, y la cuadrática, que también no es lineal. En este momento lo único que quiero que entiendan es que si mi entrada x3 está formada por mis entradas x1 y x2, pero afectada por una constante, mi salida, que es la y3, va a ser la constante afectando a cada una de las diferentes salidas. Y como la salida y1 es igual a x1 y como y2 es igual a x2, es exactamente igual. Entonces, yo tengo aquí, una señal. ¿Qué tengo como salida? Tengo una salida de 0.7 voltios. Mi salida, el mismo grado de afectación, 0.7 por 3, 2, será 3 veces Y1. Matemáticamente, ¿cuánto vale Y1? X1 de t. Entonces, si yo lo reemplazo aquí, vamos a tener 3 veces. Aquí está puesto de otra manera, ¿no? Pero es exactamente igual. Si ven alfa, esto está aquí pueden consultar más de esto aquí, ¿no? En la Universidad de Quindío, Colombia. Ahí me parece para que un video ahí, ¿ves? Hay video. Por favor, revisa. Entonces,
Veamos. Esta es la primera prueba, homogeneidad. La segunda prueba es la superposición. Veamos. Yo tengo X1. Mi salida va a ser Y1. Tengo X2. Mi salida va a ser Y2. Si sumo X1 más X2, creo que van a observar ustedes que van a encontrar un cuadrado. ¿Sí o sí? Ahora, hola. Sí, profesor. Entonces, a lo que suman X1 más X2, esperan que tu salida también sea la resultante de la suma de las salidas Y1 y Y2. Si ustedes suman estas dos salidas, van a tener aproximadamente esto, que es Y1 más Y2. Entonces, de esa manera podemos tener un ejemplo de linealidad haciendo dos pruebas. Homogeneidad, que es cuando le afecta una constante a la entrada, esa constante, y la prueba de superposición. Cada entrada actúa a la vez, tengo una salida a la vez. Cuando mi salida va a ser la suma, ¿no verdad? La suma de las dos salidas anteriores. Preguntas. Sí, profe, ¿podría repetir por qué dijo que se formaba un cuadrado? Preguntas. Pues mire usted lo siguiente. Si tú sumas X1 con X2, lo que va a formarse es como una especie de un pulso cuadrado. Aquí. Si tú sumas X1 más X2, lo que se va a formar es como un pulso cuadrado. O cualquier figura que se forme. Olvídate que eso no es estándar, no es. Pero lo que hay que observar es que la salida también es la suma de Y1 más Y2. ¿Estamos? Sí, profe. Un sistema también puede ser invariante en el tiempo. Se dice que es invariante en el tiempo si salida Y1 es igual a Y. Entonces, yo tengo la entrada X, pasa por el sistema, tengo mi salida Y. A mi salida se me ocurre hacer un desplazamiento, lo que tengo, todos sabrán que es Y de T menos T sub 0. Entonces sabemos que esto aquí, porque la fórmula está dada como menos algo, y ese algo, solo el T sub 0 es positivo, el desplazamiento es a la derecha. Si tuviera un menos T sub 0 antes del menos, saben que el desplazamiento es a la izquierda. La misma señal de entrada. Primero desplazo la entrada. Y tengo ahora Y2 de T. Tengo Y2 de T. Si Y1 de T es igual a Y2, el sistema es invariante en el tiempo. Ejemplos de sistemas invariantes y ejemplos de sistemas variantes. O sea, al decir variante significa que si la entrada se ve afectada o la salida se ve afectada, los sistemas no son iguales. Por ejemplo, gráficamente, yo tengo aquí, a ver, este es no invariante, es decir que varía. Yo tengo esta señal aquí. YT es igual a XT coseno omega T. ¿Cierto? Si yo multiplico a YT por coseno, DT al final se me ve eliminado esta porción de la señal porque justo empieza como, no sé, digamos aquí fuera 1 y esto fuera 1, ¿sí ven? Entonces yo multiplico a XT por la señal coseno de T y tengo una señal parecida al seno pero poco truncada porque viene y pasa todo lo que está aquí a la derecha de este signo y es como que quede este espacio así nada más. Por lo tanto, estos dos sistemas no son iguales.
Entonces, ¿es variante o no invariante? Acá, yo tengo como salida la secuencia menos la secuencia desplazada a una unidad. Voy a tener, cuando hago la cuando mi salida es desplazada y cuando mi entrada es desplazada, tengo la misma salida. Por lo tanto, se dan cuenta que tengo los dos sistemas iguales. Tengo los dos sistemas iguales. Es decir, ¿qué pasó? Que la invarianza es, si yo desplazo mi salida, voy a tener una salida desplazada, obvio. Si yo desplazo en la entrada, voy a tener otra salida. Si esa salida es igual a la primera, entonces el sistema es invariante en el tiempo. O sea que no sucede nada si le hago un desplazamiento. Gráficamente, entonces el procedimiento consiste en lo siguiente. Sea la salida y de t igual a una transformación de x de t, la salida del sistema para la entrada de x se ve afectada por un desplazamiento, lo que sea. Hay que transformar la entrada. Entonces la entrada la voy a transformar desplazándola. Obviamente que no va a ser la misma y de t. Voy a tener una s de t. La salida cuando la salida del sistema cuando la entrada es una inversión desplazada de x de t. Esta señal s de t es la misma anterior, pero la entrada desplazada. Desplazar matemáticamente a y de t igual a esto de aquí voy a tener una s de t. Si yo tengo mi entrada desplazada, mi salida también va a ser desplazada. Entonces verificamos esto. Si esto es cierto, es invariante. Si no es cierto, no es invariante. Es decir, que varía porque la entrada o la salida ha sido desplazada. Veamos otro ejemplo donde creo que va a estar mejor. A ver, déjame ver este aquí. Evaluamos y veamos este aquí. X y t coseno omega t. Tenemos una salida diferente porque vamos a desplazar la entrada. Ahora, la salida original. Aquí. Esa salida sí va a afectarse a los dos, ¿no? ¿Verdad? A x de t sub 0 y al coseno. Entonces, s de t no es igual a esta aquí desplazada. Cuando esto es desplazada en la entrada, únicamente en la entrada, y aquí es desplazada la salida. Por eso es que cada una está afectada, donde está t es t menos t sub 0. Por consiguiente, s de t y esta y de t menos 0 no son iguales. Sistema no invariante o sistema variante en el tiempo. No sé si estuvo más claro, confirme. Matemáticamente. Una cosa es desplazar la entrada, por lo cual la entrada de xt va a afectar con el desplazamiento por la salida. Y toda la se ve afectada donde está t, este menos t sub 0. Entonces, matemáticamente, s de t y y de t no son iguales, concluyo sistema
no invariante o variante en el tiempo. Preguntas. Si están ahí. Hola. Sí, profe. Hola. Sí, profesor. Aquí está, profesor. ¿Sí están ahí? Sí, profesor. Sí, profe. ¿Listo? Esto Ingeniero, saqué de la Universidad Politécnica de Valencia. de ratitos como que se entrecorta un poco, no sé. Según mi... ahí no puedo hacer nada. Tengo señal, no sé qué más hacer. Estoy casi pegado a la pantalla, digamos que a menos de un mes. No sé si a veces con audífonos será mejor. No. No sé. Lo No que... sé, ingeniero. Ingeniero, lo trata de que cerrar Google leí Chrome, todas es esas cosas. que a veces... Cierre las cosas que no está usando, puede Pues, ser igual, eso. Porque la clase pasada que cerró también así, mejoró y ya al final no teníamos ese problema. a ver, cerré todo. Pero no le veo que sea eso. Pero bueno, seguimos. En resumen, en un sistema conocida de una determinada señal de entrada, conocemos la salida de todas las versiones desplazadas de dicha entrada. En un sistema no invariante, o sea, que sí varía en el tiempo, si queremos conocer la salida de versiones desplazadas de una determinada señal de entrada, hemos de calcularla separadamente, porque no van a ser, no vamos a tener la misma salida. En caso de tener la misma salida, significa que no importa cómo varíe la entrada, cómo sería desplazada la entrada, vamos a tener siempre la misma salida. Acá no sucede, hay que hacerlo independientemente. Un sistema es pues aquel que su comportamiento no varía en el tiempo. Como conclusión final, es importante estos 3 puntos que acabamos. Voy avanzando en eso. Ya hemos dicho que eso es muy diferente a las lecciones y que tenemos que era el quiz de 20 minutos. Sí, ¿se acuerda, Chile, que habíamos mencionado eso el primer día, no? Sí, ingeniero, los quiz de 20 minutos. Quedamos que los iba a hacer en la noche. Sí, todavía no podemos asegurar tanto porque hay que hacer muchas cosas. A ver. ¿Y ahora? Un resumen de forma gráfica. Yo tengo XT. Voy a tener una salida YT. Voy a desplazar mi entrada. Mi salida también se ve desplazada. ¿Sí? Entonces, la pregunta es, ¿estas dos salidas son iguales? Hola. Sí, profesor. ¿Estas dos salidas son iguales?
No. ¿Ok? Por lo tanto es variante en el tiempo. Otro tipo de sistema es la causalidad. Un sistema es causal si la salida no depende, entre paréntesis, no anticipa valores futuros de la señal de entrada. Los sistemas causales también se denominan sistemas no anticipativos. En otras palabras, existe salida solo si hay presencia de entrada. Si yo tengo una salida Y1 antes que suceda la entrada, el sistema es no causal. Por ejemplo, no causales son estos que están aquí, X menos T. Es la inversión. Todo lo que está a la derecha pasa a la izquierda. En esta secuencia está desplazada hacia la izquierda, ¿no? ¿Verdad? Porque es como poner aquí n de menos 1. Y ese menos 1 que acabo de nombrar es menor que 0, por lo tanto se desplaza hacia la izquierda. Esta también, integral de t de 0 hasta t más 0. De x de tau empieza a la izquierda. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos secuencias, la que estoy señalando? Esta de aquí y esta de aquí. Ya sé que me van a decir que va a estar multiplicado por xn. Hola, ¿cuál es la diferencia? No sé, profesor. ¿Alguien más? A ver. Esta secuencia xn, ¿qué función es esta? El escalón. Un escalón desplazado, ¿no? ¿Verdad? Eso hace de que la señal exista solo, pero aquí, perdón, aquí debe ser menos 1, para que esté desplazado solo a la derecha. Solo esté desplazado a la derecha. Mira aquí no hay desplazamiento en el límite superior. Entonces, es un sistema causal. Y aquí, mira lo que pone, el desplazamiento tiene que ser positivo. Entonces, hay salida siempre y cuando haya presencia de entrada. Acá, en cambio, hay salida en la parte izquierda del cero. Y ya antes que suceda una entrada, cualquiera, ya hubo presencia de salida. Como hubo presencia de salida, el sistema es no causal. Dice, aunque los sistemas causales son de gran importancia, no son los últimos sistemas que resulta de interés práctico. Por ejemplo, la causalidad no es de importancia fundamental en aplicaciones como el procesamiento de imágenes o el procesamiento de datos que han sido grabados previamente, como ocurre con señales de voz, de geofísica o señales meteorológicas, ya que no estamos obligados a procesar esos datos de forma causal. Es decir, para el procesamiento de imágenes, si yo quiero grabar a partir de las 5 de la tarde, pero me ha estado grabando por accidente a las 4, no pasa nada, mucho mejor porque tengo más datos que analizar. Entonces ahí no me importa si el sistema es causal o no. ¿Sí? En ese tipo de aplicaciones, lo mismo en un procesamiento de datos. Si me graban los datos y yo los quiero truncar de 6 a 8 de la noche, o sea, es mejor que tengan mayor información para ver cómo se comporta antes el sistema. Previamente ya tenía salida de datos
a pesar que mi entrada empezó 2 horas después. Entonces, y ahí tengo salida, perfecto. Estoy analizando un sistema no causal, porque existe presencia de salida sin haber ingresado una entrada cualquiera. ¿Preguntas? No, ninguna por ahorita, profesor. Verificar la relación entrada-salida para todos los tiempos. Tiempos positivos y negativos. Y ver si la salida es anticipativa o no. Tenemos ese sistema, esa secuencia, sistema discreto. Yo tengo x a la menos n. Para muestras positivas, o sea, en y de 3, voy a tener un x de menos 3. La salida no se anticipa a la entrada. La salida, porque tengo en tiempos positivos, ¿no? O sea, la entrada sucede y la salida sucede después que tengo esta entrada. Uno puede decir, sí puede ser causal, porque mi salida se provoca después, en tiempos positivos. Pero veamos todos los instantes de tiempo. Para muestras negativas ahora. ¿Qué voy a tener? Mi salida de y menos 2. Y menos 2. Aquí va a ser igual. Voy a tener x de menos 2. O sea, voy a tener para una entrada x de 2. ¿Qué sucede? Mi salida sí se anticipa a mi entrada que está en x de 2. Ah, moraleja. Entonces debo probar para muestras positivas y para muestras negativas. Aquí para muestras positivas no había problema, porque mi salida ocurría en el punto 3 de mi eje temporal, para una entrada que empezaba atrás. Y no importa, porque mi salida no puede estar antes de mi entrada. Pero cuando le doy muestras negativas, sucede que mi salida sí va a existir en el eje temporal menos 2. Y mi entrada recién ocurre en x igual a 2. Por lo tanto, la salida se anticipa y concluyo que no es causal. Preguntas aquí. No por el momento, profe. Tengo la entrada, tengo la salida y de t es igual a x de t menos 1 más x más 1. Para tiempos positivos, voy a tener x de 0 más x de 2. Es decir, mi salida ocurre en un tiempo 1 del eje temporal, ¿verdad? Para entradas que también están antes de la misma salida, con x de 0. Pero cuando pongo tiempos negativos, ¿qué sucede? Aquí tengo menos 1 y aquí tengo menos 2 más x de 0. Mi salida va a estar antes de lo que ocurre a la entrada. Por lo tanto, el sistema es no causal. En tiempo discreto, aquí tengo x de n1 más n. En tiempo positivo, x de 2 seno de ¿cómo se llama? De esta secuencia de x de 4. Mi salida estaba para tiempo positivo y mi entrada
igual. Entonces no tengo problema. Mi problema es cuando tengo entradas negativas. O el punto el n es de valores negativos. ¿Sí? Voy a tener ¿qué cosa? Que ya tengo salida en menos 3. Cuando recién aquí el seno multiplicado por algo, voy a tener una salida en x menos 2. O sea, mi salida ha ocurrido antes de que se produzca la entrada. Por lo tanto, es no causal. Por lo tanto, el sistema es no causal. En resumen, para sistemas causales, la salida actual depende de las entradas actuales y anteriores, pero no de las siguientes. O una definición óptima es que la salida no depende de cualquier combinación de entradas futuras. Aquí, ¿dónde empieza? En la sumatoria en 0 hasta 3, causal. Aquí no causal, porque mi entrada ¿dónde está? Desplazada una unidad a la izquierda. ¿Sí? Y mi salida ya está ocurriendo. Entonces, es un no causal. En resumen, en forma gráfica tengo aquí una entrada XT. La salida cambia solo después de cambio de la entrada. Sí, justo cuando hay cambio, miren, justo cuando cambia la entrada, ahí ocurre cambio en la salida. Cambio en la entrada, cambio en la salida. ¿Sí se observa? En cambio acá, tengo la misma entrada, pero el sistema ya cambió antes. Por lo tanto, es no causal. La salida cambia antes que haya un cambio en la entrada. Esto es memoria del futuro que le llamo. O sea, adivino. Y el anterior acá es memoria del pasado. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Ni una por el momento, profe. No se olviden de revisar los videos que estoy sugiriendo, que están ahí en la parte superior e inferior, que he puesto en algunas diapositivas. En algunas he puesto, en otras no, pero son de dos partes, de la Politécnica de Valencia y la Universidad de Quindío. Los sistemas también pueden tener memoria. Si la salida depende de valores futuros y o pasados de la señal. Es que todos los sistemas sin memoria son causales. ¿Por qué? Porque la salida de estos sistemas solo dependen de valores presentes de la señal de entrada. Si solo depende del valor presente de la señal de entrada, son sistemas causales, por lo tanto son sin memoria. Por lo tanto, son sin memoria. ¿Sí? Aquí. Ahí está el link y todo. Se dice que un sistema es sin memoria si su salida para cada valor de la variable independiente en un tiempo dado depende solo de la entrada en ese mismo tiempo. Entonces, te dan esto. Evaluado es igual 0. ¿Qué me da? Tengo esto de aquí. Solo depende en el instante de la entrada de n igual 0. Entonces, en el mismo instante n igual n0. Como ocurre en el mismo instante tanto la entrada como la salida, entonces el sistema es sin memoria. ¿Y qué habíamos dicho que es? Causal. Los sistemas sin memoria son sistemas causal. Los sistemas sin memoria son sistemas causal. 3 veces.
La propiedad de memoria hace referencia tanto al pasado como al futuro. Y de t, entonces yo pongo, si reemplazo en t igual 0, me da una señal de entrada desplazada hacia la izquierda. No es el mismo instante, pero es anterior al pasado. Aquí, y de 0, me queda x de 1. Es posterior al futuro. O sea, yo tengo una memoria en 0 cuando la entrada recién ocurre en 1. Por lo tanto, es sistema con memoria. Es como la de un capacitor. Que ustedes saben que el capacitor está cargado, ¿cierto? Y habría que ver la constante de tiempo. O sea, almacena cierta cantidad de energía y luego la disipa perdiendo la constante de tiempo. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos un sistema con memoria. Aquí el resistor es un sistema sin memoria. Entonces, toma la corriente y considerando el voltaje, tenemos una salida, ¿no? ¿Verdad? Un sistema sin memoria particularmente simple es el sistema de identidad. Yo tengo salida cuando tengo presencia de entrada. Identidad, el que es 1 con 1, el que es una recta. En la secuencia también se puede ver y de n igual a xn. El sistema de identidad es un sistema sin memoria, por lo tanto es un sistema causal. Y cuando tenemos en un circuito eléctrico como a un resistor, se lo puede considerar sin memoria. Al capacitor, en cambio, con memoria. Lo que hemos dicho hace un momento, cuando acumula, y eso decíamos que hace el capacitor, ¿no? ¿Verdad? Un capacitor es otro ejemplo de sistema continuo con memoria, ya que si la entrada se toma como la corriente y la salida como el voltaje, entonces tenemos esto. Son sistemas con memoria. Son sistemas con memoria. La salida en un determinado instante no depende de instantes anteriores ni siguientes, sino justamente de ese momento. Aquí tenemos ejemplos sin memoria y con memoria. Depende de estados futuros. Depende de estados futuros. Mi salida. Por eso es con memoria. Otro tipo de sistemas. Se me fue. Wait. Es lo que llaman estabilidad. Estabilidad o vivo que le llaman es Bowden input, Bowden output. Salida, ¿cómo es limitada? Bowden es, ¿cómo es? Acotada. Entrada acotada, salida acotada. Ejemplo, entonces, por ejemplo, la señal seno, la señal coseno, son sistemas estables porque está limitado con 1 y menos 1, ¿no verá? Aquí también es una señal estable. Aquí el escalón, o sea, toda esta señal estable, porque ustedes saben cómo es la señal escalón, ¿no verdad? Ustedes saben cuál es la señal escalón. En cambio aquí, inestables, tenemos T, una recta, multiplicado por un X de T, esto crece indefinidamente. No hay acotamientos. Igual sucede con el siguiente sistema y con la esta integral.
Entonces, se dice que un sistema, si a entradas pequeñas en amplitud, conducen a salidas, las respuestas no divergen. Lo que quiere decir que un sistema es estable si para cualquier entrada acotada, la salida también lo está. Matemáticamente, mi entrada tiene una cuota de entrada, mi señal de entrada tiene una cuota de entrada. Y mi salida también está acotada, cuota de salida. Existen numerosos ejemplos de sistemas estables. La salida de un sistema físico por lo general resulta de la presencia de mecanismos que disipan energía. Un circuito RC, sistemas de energía de por fricción, o sea, en algún momento si tienes un circuito RC sabes que el capacitor está cargado y se descarga de 4 o 5 veces estado. Entonces no es que eso va a ser infinito, infinito, infinito y diverge, ¿no? ¿Verdad que no? Lo mismo, todo sucede hasta que tenga el coeficiente de acoplamiento. Una vez que desaparece, igual va a existir algo, va a ser siempre con limitaciones. Matemáticamente, tengo una señal de entrada-salida que está acotada cuando la entrada está. Que la salida está acotada cuando la entrada lo está. Entonces, aquí yo tengo mi entrada del módulo es igual al módulo de la transformación de XN, que va a ser igual a la transformación del módulo, y eso significa que va a ocurrir una cota. Si esto converge, es estable. En otras palabras, es la desigualdad de Schwarz. Esto menciona que la suma de un módulo es menor o igual que la suma individual de los módulos. Eso es lo que está diciéndote aquí. Por lo tanto, si converge, es estable. Aquí está mejor. Si yo tengo mi módulo, lo transformo como en... Ay, se fue la señal, se fue, no. Hola, hola. Sí, profe, sí se escucha. Hola. Hola, Sí, ¿está profe. conectado? Sí, profe, aquí estamos. ¿Sí estoy? Aquí está, profe, sí lo escuchamos. No, se fue un ratito, ya. Entonces, aquí el módulo. Lo hago individualmente. Como este n tiene su cuota, ¿no verdad? Es menor que infinito. Entonces, n que tiene que barrer desde menos infinito a infinito, por lo tanto el sistema va a diverge, ¿no verdad? Y cuando el sistema diverge no es estable, n es una constante que va desde menos infinito a infinito. ¿Sí? Era muy diferente acá, porque yo lo que hacía es el módulo de YT. Aquí tengo el módulo de toda la función de entrada. Y yo lo que hago es separar los módulos. Cada uno va a tener una acotación. Esto es una constante, una acote CA, esto es una acote CE. Van a hacer 2 veces. Ya también se ve acotada. Por lo tanto, mi sistema es estable. Pero en el siguiente ejemplo,
o la continuación, yo tengo n que va a estar entre menos infinito e infinito. Como es una entrada que es como, digamos que es una señal discreta, pero que va subiendo, 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 entonces eso va a complicar a mi entrada, que también va a crecer indefinidamente. Ya sé que el sistema diverja. Por lo tanto, el sistema es no estable. Hola. Sí, profesor. Ante cualquier entrada acotada, la salida es acotada. Si mi entrada está acotada, mi salida también tiene que verse acotada. Miren, este no es estable. Pasar. Por lo tanto, por eso es no estable. Acá voy a tener una salida estable. No tiene por dónde mi salida es diverger o diverge. Gráficamente, ¿qué pasa cuando mi entrada es acotada? Mi salida se demora en estabilizar, pero no crece indefinidamente. Mi salida es acotada. Entrada acotada, entonces salida acotada es el criterio de estabilidad. Pero a una entrada cualquiera, le aplico un sistema y miren lo que va a pasar. La salida crece sin límite. Entonces, esto va a significar ¿qué cosa? Que no es estable. Que no es estable, que no existe estabilidad. ¿Preguntas? Todo claro, profe. ¿Preguntas? Por el momento no tengo preguntas. Profesor, ¿por qué en la última, en la salida, crece sin límites? Ahí estamos, preguntas. ¿Por qué en la última, profesor, dice así, salida crece sin límites? No te escuché, perdón. ¿Por qué en el ejemplo 2 dice la salida crece sin límites? La salida, ¿dónde está eso? Ah, aquí. ¿Ves? Sí. Una suposición. Si yo tengo una entrada XT y mi salida va a ser de esta manera, y me preguntan por si acaso, ¿este sistema es estable? No. ¿Por qué no es estable? Porque la salida crece indefinidamente. A eso me refiero. No es que haya una una ecuación, alguna cuestión matemática. No te lo he dicho nada, ¿no? Si esto llegaría a suceder cuando tú le ingresas esta salida, si usted está la salida, si ingresas esta entrada y obtienes esta salida, tú de una vas a decir que tu salida no es acotada. Por lo tanto, el sistema es no estable. ¿Estamos? Sí, profesor. ¿Mande? Sí, sí entendí, profesor. ¿Me preguntaste algo? No, dije que sí entendí. Gracias por la explicación. Ah, ya. No sé si es el último tipo de sistema, creo que sí. Invertibilidad. Un sistema es invertible si existe un sistema inverso tal que, veamos lo siguiente. Yo tengo X entrada, mi salida Y. Se le aplica un sistema inverso, voy a tener un Z de T. Si mi Z de T es igual a mi entrada, el sistema es invertible. Un sistema no es invertible si ante dos señales diferentes obtenemos la misma salida. Si ante dos señales diferentes obtenemos la misma salida.
aquí tengo un sistema invertible. Yo tengo una salida YT y voy a tener la misma, ¿cómo se llama? Salida. Miren, tengo YT igual a XYT más 3. Miren que se van los 3 y te queda que Z de T es igual a XYT. ¿Sí lo ven? Yo tengo aquí YT igual a 2XT. Este es el más sencillo, pero diría que es que no existan singularidades, quise decir aquí. Cuando no existen singularidades, entonces el sistema es invertible. Es decir, yo tengo aquí 2XT, cambio la Y por X. Entonces, tengo un medio de YT que es un omega T. Para todos los valores de YT existe omega T. El sistema... No, todavía no, un ratito. A ver, aquí, YT igual a X cuadrado de T. Encontrar dos entradas que provoquen la misma salida. X1 igual a T por nu de T. Me da un Y1 T cuadrado por nu de T. Un X2 tengo menos T. Y acá no importa que sea negativo porque es elevado al cuadrado. Voy a tener entradas de misma salida, ¿sí la ven? Dos entradas diferentes y una salida. Por lo tanto, esto es no invertible. Acá decía, ¿dónde está eso? No fue. Un sistema no es invertible si ante dos señales diferentes obtenemos la misma salida. Si ante dos señales es no invertible. Y lo que tenemos acá el caso, esta de aquí. Ante dos entradas diferentes voy a tener la misma salida. Entonces esto es no invertible. El de arriba es invertible. Esto es invertible y esto es no invertible. Aquí está una explicación. Este método es más intuitivo, pero tengo dos entradas diferentes. Yo obtengo una misma salida. Por lo tanto, existe una ambigüedad, dando como conclusión que el sistema es no invertible. Bueno, lo hemos mencionado. Por lo tanto, no solo es... Ay, ¿qué quise decir aquí? Por lo tanto, no solo es... sino también habrá que probar si existen valores que provoquen salidas con singularidades. ¿Qué eran las singularidades? Valores donde no está definida la función, provocando soluciones ambiguas. Eso era singularidad. Allá, aquí quise poner despejar. Por lo tanto, no solo es despejar, sino que probar que existen valores de que provoquen salidas con singularidades. Es decir, valores donde la función no existe. Aquí despejé y veo que no hay singularidad. El sistema es invertible. Aquí me doy cuenta que ante dos entradas diferentes, yo tengo la misma salida. Por lo tanto, el sistema es no invertible. ¿Estuvo más claro? ¿Preguntas? ¿Preguntas? No, profesor.
Sí. Me decía. Que no hay preguntas, profesor. Cuando yo codifico o tengo un sistema de codificación, decimos que es invertible. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy codificando una señal, no es posible que yo la codifique y después no la pueda recuperar, porque entonces perdería información. Aquí yo tengo este sistema, T de XT. Cambio Y por X. Pero sucede que en T igual 0, ¿qué pasa? La señal no está definida, existe una singularidad. Entonces, ¿qué vamos a decir? Que no es invertible, ¿no, verdad? Hola, ¿sí o sí? Sí, profe. Sí, dos posibilidades para que sean invertibles. Que para dos entradas tener una misma salida o que exista singularidad. Es decir, que para un valor de entrada la función no esté definida. Por lo tanto, no es invertible. Por lo tanto, no es invertible. Si a esta señal de aquí le sumamos una unidad de amplitud, obtenemos la de la derecha. O sea, va a ir por 2 unidades. Luego, si queremos recuperar la original, simplemente le restamos unidad y por lo tanto el sistema es invertible. Lo que hablaba hace un momento de codificar y decodificar. En cambio, como sexero tenemos dos entradas diferentes, una triangular y una senoidal. Aplicando la función sigma, te da como resultado una misma respuesta, que es la cuadrada. Como tenemos dos entradas diferentes y una misma salida, el sistema es no invertible. Revisen, aquí no he puesto el link, pero es fácil encontrar este link. Sí, es fácil encontrar este link. Entonces, preguntas. Un momento, déjenme ver qué me falta. Bien, entonces yo ya tengo para presentarles a ustedes, mejor para enviarles. Ay, ¿dónde está? ¿Dónde está? Aquí ya les voy a enviar ahorita, más tardecito, ¿no? La primera tarea correspondiente a la unidad 1 que la hemos terminado. El día jueves comenzamos la unidad 2. Está de todo lo que este sistema es con memoria, sin memoria, lineal, causalidad, no causalidad, obtener la primera derivada, grafique la señal original, derivar esta función, o sea que primero tienes que sacar la función tal como tal y luego expresarla en términos de escalones. ¿Cuál de todos estos sistemas tiene memoria? Justifique la respuesta. No basta que poner no tiene memoria, chao. No, ¿por qué no tiene memoria? Acá también, ¿no? ¿Verdad? Es estable, memoria, invariante en el tiempo causal. Siempre justificando la respuesta, queda grabado. Si son invertibles y con memoria. Aquí, dos partes.
te doy una gráfica y luego te doy una regla de correspondencia para que expreses estas funciones en términos de escalón unitario. Ejercicio 14. Y aquí dos señales, una continua y discreta. Pregunto si es de energía o de potencia. En el caso que sea energía, calcúlala. En el caso de potencia, calcula la potencia promedio. Son esos 15 ejercicios que se los mando para que ya lo vayan haciendo. Y luego del 31 ya le ponemos fecha o sea, le ponemos fecha de ya de recepción, puede ser para el martes, por eso le digo una semana máximo. Lo que pasa es que hay personas que luego se pueden retirar, ¿no? Ahora sí, hasta el lunes se pueden retirar, anular la materia. La verdad no sé hasta cuándo, según yo era hasta el ¿Hasta viernes, cuándo? pero no sé. Sierra, ¿sabe algo? Sí, según vi el comunicado que enviaron en el correo, es hasta el 26 de mayo. Ah, hasta el 26, hasta el miércoles. Sí, correcto. Ah, yo pensé que era hasta el... Bueno, entonces pongamos para el sábado la tarea, ya la voy a mandar y ahí les pongo la fecha. Entonces, sí, para este sábado es buen tiempo. No hay preguntas para dejar de grabar. A la 1, a las 2, a las 3.